este es mi hot take con esto. Las listas de internet normalmente son una mierda. Chan, chan, chan. Bienvenidos a Los Malbaneados, el podcast de Magic the Gathering que tiene más capas en su nombre de las que nos gustaría admitir. Yo soy Skeletor y hoy me encuentro con el padrino de los cambios de cartas en Caracas, con el filósofo del CDH, Arquímedes. ¿Cómo estás, Arquímedes? Bien, esperando iniciar este nuevo podcast, queriendo decir algo importante sobre justamente la comunidad de Magic acá en Caracas. Algo que pasa en el mercado venezolano de las cartas de Magic, y me imagino que en general en Latinoamérica, yo he tenido la oportunidad de jugar en otros países como Colombia, por ejemplo, es que hay mucha reticencia al tema de los proxies, al tema de jugar con proxies, al tema de jugar torneos con proxies, lo cual me parece un disparate teniendo en cuenta lo que es mucho más difícil acceder a cartas acá en Latinoamérica de lo que es en otras partes del mundo. Claro. Y solo lo que evita es que las comunidades, sobre todo la de CDH, pueda crecer como debería crecer, porque la verdad es que es un juego caro. Magic es un juego caro y CDH probablemente sea el formato más caro después de Vintage. La gente que me va a pelear que diga que es Legacy, no me importa. Vintage y después CDH. Es caro y ya. Yo recomiendo a todos los que nos escuchan que si de verdad sientan que es un problema que la gente juegue con proxies, piensen que un problema más grave es cuando la gente ya no pueda jugar más y el formato se estanque en sus comunidades porque no hay manera de que crezca. Exacto. Es como, bueno, no vas a tener los mismos amigos porque ellos van a tener vida, va a llegar un momento que no les va a dar el tiempo, van a tener familia, quizás una gente que no tenía familia antes y ya el tiempo no les va a dar para ir a tu comunidad a jugar y te vas a quedar ahí solo. Como el meme este de última vez en línea hace 8 años, ¿sabes? Es una cosa más o menos así. Entonces, bueno, nada, después de este mensaje, digamos, de prejuego, hoy tenemos un tema bastante importante. Bueno, quizás en el momento también hablemos a profundidad del tema de los proxies, los beneficios, los pros, los contras, que los contras creo que no hay muchos. Pero el tema de hoy que nos compete, como habrán visto probablemente en el título y en la miniatura, vamos a hablar de los mormones. No, vamos a hablar de errores que hemos visto a lo largo del tiempo en la construcción de mazos de CDH. Esto viene en parte de, digamos, experiencias personales, de cosas que hemos visto que son los peores. Hay muchas cosas como, no sé, jugar rojo y no jugar cierta carta, o jugar azul y no jugar cierta carta. Eso ya es un tema, digamos, más de conocimiento de la persona y del mazo. Sino son generalidades que, o sea, vamos a abordar hoy en el capítulo. Unas son más importantes que otras son más ligadas a si el jugador es más experimentado, más novato si está entrando en el CDH. Pero bueno, todas son importantes de mencionar. Y aun si eres un jugador avanzado, si eres un jugador más principiante, a lo mejor puedes sacar algo que no conocías al ver este podcast. Entonces, bueno, ¿quieres empezar, Arki, con el primer error garrafal que comete un jugador de CDH, el primer pecado capital de la construcción de mazos? Bueno, yo creo que no sé si es el más importante, pero es uno de los más comunes, ¿no? Y es una base de maná que no está optimizada. Okay. A ver, si nosotros entendemos que CDH parte de las mismas 3 reglas que siempre hemos hablado, que es jugar las mejores cartas que podemos jugar de la mejor manera posible con la intención de ganar. Okay. Esa intención se va a ver bastante afectada si tú no tienes una base de maná que te permita al mazo responder como deberías responder. Esto pasa mucho en gente que juega demasiadas tierras, probablemente es común porque viene de otros formatos donde se juegan mucho más tierras en relación a la cantidad de cartas que se juegan en CDH. Cuando yo le digo a una persona, cuando una persona me pregunta que qué carta saca para meter otra, mi respuesta automática es una tierra. Sí. Porque normalmente juegan demasiadas tierras.
normalmente juegan demasiadas tierras básicas. Claro, Y eso es esto, como un meme y esto interno que tenemos nosotros, ¿no? Es medio joda, yo siempre le digo a Arquímedes que juega 12 tierras en su mazo. Antes de en la época Prevan eran probablemente 9, pero, o sea, es importante conocer que la base de maná es importante y es eso. En formatos de duelo tiene sentido que sea un 40%, digamos, las tierras, ¿no? Generalmente. Pero ya en CDH va un poquito más allá. Pero no te sigo interrumpiendo la idea. sí, tienes que partir entendiendo de que es tu mazo. Es decir, hay mazos turbo, por ejemplo, el Roxy ahorita está jugando 24 tierras, lo Exacto. cual está que menos de un cuarto del mazo es lo que le dedica a las tierras porque trata de ganar lo más rápido posible y cada draw de tierra es un draw muerto. Sobre todo en CDH, si nosotros estamos hablando que los juegos llegan a quinto turno normalmente, después que tú tienes 3 o 4 maná, el próximo draw, si es una tierra, es un draw muerto. Tú vas a querer interacción, vas a querer un tutor, vas a querer pieza de combo, vas a querer un motor de robo, no vas a robar cuarta tierra. En Exacto. especial cuando se juegan tantos cristales, cuando se juegan tantos mana rocks, tú no quieres estar viendo tierras en el tope constantemente. Claro. Eh, y eso es un problema. Es un problema porque no importa que también tú construyas el resto del mazo, si la base de maná no está optimizada, tu mazo va a tener una gran falla. Eh, hay jugadores que deciden no jugar tierras básicas, por ejemplo. A mí me gusta jugar por lo menos una de cada color cuando juego mis mazos, porque bueno, por Blood Moon, por Winter Moon, por un pacto, por lo menos tener esos grabs. O si estoy jugando estrategias que dependen de mi vida, quizás alguna vez tener la posibilidad de fecharme una tierra sin recibir daño porque sea una Shockland o situaciones como esa. Claro. Pero también es perfectamente entendible que no jueguen tierras básicas en el mazo, sobre todo si estamos hablando de 3 colores hacia arriba, que las tierras básicas tuyas ya sean por Mana Confluence o por Sirius Brass. Todo eso es lógico porque tú quieres tener la mayor cantidad, el mayor acceso posible a todos los colores de tu mazo en el momento que lo quieras jugar. Y aquí hay una parte importante que hay que recordar, y ojalá hagamos un clip de esto para las historias, es jueguen todas las fetch posibles que pueda jugar su mazo. Todas. No hay razón para no hacerlo. Quizás si estás jugando en monocolor puedes darte el lujo de no jugar la Fetchland, pero si estás Fácil. jugando 2 colores a más, jueguenlas todas. No hay razón para no hacerlo. Sí, es la forma más fácil de fixear el mazo desde el primer momento. O sea, es eso de... O sea, tú no quieres que se te queden cartas pegadas, tú no quieres que te salga una isla o algo ahí de un solo color, sino que quieres empezar a jugar todas tus posibilidades desde el primer robo, ¿no? Sí, Eh, y tan sencillo en cosas como que si tú tienes que hacer mulligan y mandas una carta al fondo, la Fetchland te permiten volver a barajar el mazo esa carta volver a tener la posibilidad de acceder a ella, no que esté abajo en las 92 cartas que te quedan. Eh, entonces, no importa lo que piensen, no importa cuántos Opposition Agents jueguen en su meta, no importa, jueguen todas las Fetchland, amiguitos, todas. No hay razón para no hacerlas. un saludo para... ¿Sabes quién eres? Sí, exacto. Bueno, tenemos un meme interno porque un amigo no se había dado cuenta que no tenía todas las Fetchland hasta, o sea, fue muy cómico porque estábamos en la mesa jugando y él me dice como que, coño, siento que juego como que muy poquitas tierras. Y yo de casualidad le pregunto, ¿no? ¿Cuántas fechas estás jugando? Y me dice, todas las 5. Y yo, son 7 en 2 colores. ¿Y él qué? ¿Y yo qué? Entonces, Porque cada uno cuenta rápido. Son 7 Fetchland cuando juegan 2 colores, 9 cuando juegan 3 colores y 10 de 4 colores en adelante. Así que si no están jugando esos números de Fetchland, están siendo como nuestro amigo y no sean como nuestro amigo. y no sean como nuestro amigo y tal. Pero eso, sí, es la de como... O sea, por algo son como que las tierras no más caras, porque bueno, están las tierras alfa y las shock tienen precios similares, pero bueno, por algo son las de las más buscadas, ¿no? Porque en los formatos donde se Y puede jugar, se bueno, juega. era
más caras, eran de las más caras hasta las reimpresiones en Modern Exacto, Horizon 3. exacto. Algunas bajaron, las viejas más bien subieron de precio, están cerca de $30 cada uno. Yo sé que es costoso y eso es algo que se resuelve si permitimos jugar proxy en nuestra comunidad. Exacto. No tiene que pasar muchas veces. Ojalá salga otro clip también de esto. Sí, no sé, siempre es útil. Yo por lo menos juego ahorita y creo que por unos serios 6 meses voy a jugar, así procede todo el mazo, voy a jugar mi mazo y todo monocolor de Selvala. Pero siempre trato, o sea, también se pueden aprovechar mucho las modales en CDH, así la modal no sea tan buena. Es una carta que vas a jugar porque es una tierra y en Sí, determinado momento puede ser alguna otra cosa que sea útil. Pero en el 90% de los casos la vas a querer jugar como tierra, sobre todo si es un early game, ¿no? Si sacas una mano con una, dos tierras y son pocas para lo que tu estrategia propone, bueno, las modales arreglan un poquito ese tema. Yo juego así en mi mazo, juego dos modales, me falta una para ser más codicioso todavía. Y también juego Fetchlands por un tema mío de necio y porque me banearon mi mazo anterior. Pero bueno, yo lo hago y ya les basado en una lógica, en dos lógicas, ahora lo juego más, antes no lo hubiese jugado, porque está la tierrita esta verde que copia cosas cuando tienes cuatro permanentes diferentes, de diferentes tipos. Entonces, bueno, la fetch ayuda un poquito a arreglar eso más rápido, ¿no? Y bueno, el hecho de lo que dice Arquímedes, yo en etapas tardías, mi mazo es de Selvala y ya genera mucho mana, entonces en etapas más tempranas me interesa que esa fetch se convierta como en una tierra que estoy tomando prestada y la estoy poniendo en el campo, pero que ya más adelante ya no me interesa robar. Pues. Es una lógica más o menos, son esos tres factores, me banearon el mazo, tengo la tierrita esta que copia permanentes cuando hay cuatro permanentes de cementerio y que en el late game ya no quiero jugar, ya no quiero robar tierras. Pues. Entonces, siempre es útil tenerlas. O sea, si hay que hacer una compra, yo creo que esto es certificado también por Arquímedes, si estás empezando a construir tu mazo, siempre es bueno tener una buena base de mana, siempre. Es como que una Sí, recomendación. porque hay veces que el mazo no funciona, no te da respuestas o no hace lo que debería hacer y es porque la base de maná no lo permite. Entonces vas a juzgar todo el mazo cuando el problema quizás está ahí, Exacto, que literalmente la base del maná. exacto, la base del deck, por decirlo de alguna forma. Incluso si, o sea, te va a ayudar en un futuro a, si quieres, estás jugando dos colores y quieres jugar un tercero, ya empezar por la base te da ese impulso de, ¿sabes? Nada más tengo que conseguir, no sé, 4 tierras, 5 tierras que son las relevantes que me hacen falta. Entonces, Y que siempre se van a jugar. Es exacto, decir, no va a salir una mejor Fetchland, no va a salir una mejor Shockland, más allá de las OG Duals que ya existen, me explico, no. Esas cartas son difícilmente reemplazables y es difícilmente que les hagan power creep. Entonces, una vez que las tienes, son staples que te van a durar para siempre. Nunca vas a perder esa plata. exacto. Porque, bueno, un ejemplo de eso son las Surveillance, ¿no? Que en teoría llegaron para hacer una especie de nuevas cartas fechables, muy útiles, pero entran tapadas. Ya hablando de CH, Sí, eso es un riesgo de que te saquen primera mano y te la tengas que quedar, porque te retrasa sí, un yo turno. juego una. La verdad, yo juego en mi mazo tres colores en Tibit. Yo juego una sola, la azul negra. Eh, porque es una fetchland que en late game puede entrar tapada, es una tierra fechable, pues que en late game puede entrar tapada sin afectarme demasiado, o en un turno muerto, final del primer turno, si no tengo una mano, si me estoy quedando interacción y nadie hace nada importante, puedo fechar en primer turno por esa tierra. Y porque son unas tierras muy buenas. O sea, te adelantan un turno. No sé si han visto el video de Play to Win con respecto a eso, pero es básicamente un time walk. Ok, Eh, Te dan un turno extra, claro, la verdad. exacto. Todo, bueno, todo lo que te permita dar más información es excelente, ¿no? En ese sentido. Y que te quite un drop muerto, porque quizás tú ahí mismo, lo que estamos hablando, tú fecheas, buscas esa tierra, ves el tope, es otra tierra, y vas a perder un turno con ese drop muerto y lo puedes mandar al cementerio y básicamente saltarte un turno, ¿sabes? Exacto, saltarte un mal turno con eso. Estar un turno más cerca de eso Exactamente de la victoria. eso. Entonces, bueno, yo
conectándolo un poquito con esto, el punto que yo quería tocar relacionado, digamos, al tema del maná, es la curva del maná, que la considero también muy importante, sobre todo hablando de CDH, quizás hablando de un, bueno, aquí no hablamos de Commander casual, ¿no? Pero bajo la premisa de que tienes que jugar, digamos, con una velocidad más rápida, con la intención de ganar lo más pronto posible o evitar que otra persona gane. Hay un factor que yo he visto que la gente también tiende a descuidar mucho, que es la curva de maná y la cantidad del peso del mazo. Se juegan cartas muy pesadas, que a lo mejor no son las mejores para esa estrategia. Y otra cosa es que por algo las cartas más caras del juego, sobre todo hablando de azul y de artefactos, cuestan 0 de maná o 1 de maná. Porque son cartas que te permiten, digamos, hacer muchas jugadas o acelerar tu juego. Hablamos de cartas tipo Flusterstorm, Mental Misstep que se juega gratis, Force of Will, Force of Negation, que nosotros tenemos cierta cosa con esa carta. Sí, boxes, por ejemplo, eso, el Exacto. ring. Exacto, son como que las mejores cartas de CDH y digamos las más estándar o las más staples siempre son cartas que tienen un peso, o sea, un coste de mana muy bajo para que te permitan hacer varias jugadas durante tu turno. Que también va ligado a lo que decía Arquímedes. En CDH no es necesario jugar tantas tierras porque la idea es que, bueno, si ya tienes 3 tierras en el campo en turno 3 ya con eso deberías desplegar más o menos unos buenos turnos, ¿no? No es como un tema de que necesitas 5 manás o sea, si no vas a ganar la partida, no necesitas realmente tanto maná, sino seguir desplegando como que tu juego, pues seguir avanzando. A ver, y una de las razones del baneo de la cripta es que en teoría te permitía tener 5 manás en segundo turno. Exacto. Si jugabas un talismán y las 2 tierras y la cripta y whatever, ¿es cierto? Eso el ring te permite hacer lo mismo. Exacto. Es decir, tú fácilmente en CDH puedes tener 6 manás en segundo turno teniendo solo 2 tierras en play. Exacto. No es necesario como que En, rampear tanto, no es necesario como que... no, no lo es. Y es lo que tú dices, sí. Tú tienes que tener eso en consideración basado en el coste de maná de los spells que vas a jugar en tu mazo. Exacto. Por ejemplo, si a lo mejor si juegas una estrategia más turbo, te conviene tener varias respuestas porque no es solamente, o sea, si vas a intentar ganar, ¿no? Hablando de un tema de, de tasa con Demonic Consultation o el pacto, te interesa proteger ese combo. Entonces, si tienes muchos counters pesados, a lo mejor tú dices, ah, bueno, pero tengo counter spell, tengo un counter de 3 no te va a dar chance de jugarlos todos. Tienes que tener Deflecting Swat, tienes que tener... Exacto, ninguno. Porque ya estás pagando maná para hacer el combo, ¿no? Entonces, bueno, tener esos hechizos, incluso tener, por ejemplo, un rístico en la mesa y que tus oponentes respondan y tú puedas seguir robando cartas que te permitan jugar los counters gratis o cualquier carta gratis, es la diferencia totalmente de la partida. Pues no te garantiza más la victoria que una carta muy codiciosa, que bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero en eso influye bastante el tema de la curva de maná. Puede parecer que una carta sea muy buena, pero simplemente por su coste ya de por sí se vuelve mala para CDH, hablando del contexto del formato. Sí, hay veces hay costos prohibitivos en ciertas cartas y por eso simplemente no se juegan. La mayoría de los mazos, o muchos de los mazos CDH que juegan azul, no juegan contra spell. Exacto. Y estamos hablando de que el counter spell no solo es el símbolo del color azul en Magic, sino que es el segundo mejor counter spell que existe Exacto. después del Mana Drain. Exacto. Y no se juega porque jugar los 2 spells que te pidan 2 mana azul después de 2 colores es difícil. Es difícil. A ver, si yo quiero cambiar con Tasa Consultation, yo necesito 2 mana azul y un mana negro. Dejar disponible 2 mana azul para proteger ese combo con un counter spell es difícil. Estamos hablando que yo necesito 4 mana azul. Exacto. Y prefiero proteger ese combo jugando dos counters de mana Stone, como Dispel, como Mental Misstep, como todos estos counters de un mana. Sí. En lugar de tapar 2 maná para jugar counter spell. ¿Sí?
Exacto. Entonces, eso es importante. Incluso el La propio, carta puede hablando no tanto de counters de uno, sino hasta otros como delay, que te piden el azul, pero te ajá, piden otro incoloro, pues es mucho más fácil de pagar en esa situación. sí, totalmente. Totalmente, sobre todo si estamos hablando de tres colores hacia adelante. Exacto. Sí, incluso hablando, o sea, hay listas que Mana Drain quizás es el mejor hablando en ese sentido, es mejor que Counterspell evidentemente, y hay listas que no lo juegan precisamente por eso, en dos colores, Sí, ya de por sí, porque sí. arriesgarse un poquito no es decir como que, ah, no, es la peor carta, por algo es tan cara, pero sí es arriesgarse un poquito a quedarse con la carta en la mano al momento de intentar ganar la partida. Cuando tú llegas a cuatro colores, como Atraxas, por ejemplo, incluso hay veces el Brew Farm se salta el Mana Drain, porque es difícil quedarte con los dos manas destapados para hacer un counter que, que puede que no lo necesitas hacer y simplemente te retrasaste en turnos porque esa era tu única pieza de interacción. Sí, es decir, si Exacto. tú en segundo turno estás jugando, tienes dos maná y estás jugando, o sea, dos maná y un Sol Ring y estás jugando un Rístico, no vas a poder defenderlo con un Mana Drain, no vas a poder defenderlo con un Counter Spell. Y no vas a poder defender tampoco las posibilidades del otro ganar, porque no tienes el maná para hacerlo. Exacto. Sí, sí, siempre son, o sea, hay que tener en cuenta mucho en eso que va ligado con eso lo de la base de maná, ¿no? A lo mejor una carta parece muy buena, pero es por su coste y por lo restrictiva que puede ser, la verdad es que no es muy buena. Eh, Uh -huh. Depende también de la utilidad de la carta, no es como una regla de como que, porque yo pienso mucho en qué cartas que cuesten menos pueden hacer un mejor trabajo. Por ejemplo, cuando juego en mono verde, antes jugaba la peluca verde, la que te exiles una carta de la mano y rompes dos artefactos. Pero es una carta que en tu turno te cuesta 4 manás. Entonces, muy bonito de que la puedas jugar gratis en el turno de otro, exiliándote una carta. Pero quizás a veces es mejor jugar la carta que rompe artefactos que cuesta uno y le da 4 vidas al otro, porque en CDH que te cueste uno, hace que la puedas jugar automáticamente y darle 4 de vidas no te interesa, pues, o sea, que se quede con sus 4 vidas, pues. Y Eh, además creo que le puedes dar a cualquier jugador, ¿no? O sea, cualquier otro jugador, no, el no, controlador del que rompes el artefacto. Incluso te lo puedes ah, romper a ti para no no es morir. como el tema de los gifts. ¿Cómo? Okay. No es como el tema de los gifts. No, no. No, es al jugador que le rompe, que se le rompe el artefacto. Porque es eso. Tú te lo puedes Okay. partir a ti mismo y tú ganas las 4 vidas y evitar perder en una situación demasiado idílica, ¿no? Pero que no va a pasar, ¿no? No es que te juego a Nausean o Necro. Exacto. Que bueno, taza, bueno, me curó 4 vidas partiéndome mi Sol Ring. Así funciona el CDH. Entonces eso, pero Exactamente, así funciona. hay un tema también con evaluar también el valor que te puede dar las cartas. Que un ejemplo, yo antes jugaba por esta misma premisa de que costaba menos de maná. No recuerdo ahorita cómo se llama, debí anotar el nombre. Es la tipa de coste 2 verde que hace que tus encantamientos y tus criaturas no puedan ser contrarrestadas. Que por 2 de maná, bueno, Ajá. está bien y tiene una buena habilidad. Pero ella la sustituí por una carta que cuesta más, que es Dosan, que es bastante restrictivo, pero en mi mazo lo puedo jugar porque yo juego mono verde. Y Dosan directamente hace Eso. que no le puedan responder a ningún hechizo tuyo. Entonces, si la carta es mejor, evidentemente es mucho mejor jugar la versión más poderosa, pues la que te brinda mejores beneficios Claro. para tu mazo. No es como una regla que no puedas decir de que no voy a jugar esta carta porque cuesta mucho, pero a lo mejor, bueno, hablando de costes 3 hasta 4 como caro, o una carta como Nausean que cuesta 5 pero, ¿sabes? Es una carta que te puede garantizar la victoria dependiendo del mazo. Sí, No, no sí, está. sin duda. O sea, la verdad es que realmente se vence en CDH costes hasta de 7 8 maná en algunos mazos. Es decir, el Full Breaker Horror es un win condition 7 maná. Ujú. Exacto. O sea, no es que necesaria, y es una carta jugada, se juegan varios mazos, no es una locura encontrársela por ahí. No es que el coste definitivamente haga que una carta no funcione, pero sí, mientras más elevado sea,
mayor es el beneficio que te tiene que dar esa carta. Exacto. Yo por lo menos en mi mazo, que eso también es un consejo para las personas que no usan mucho herramientas o que arman los mazos a ojo. Use muchas herramientas como Moxfield, como Manabox, donde puedan ver la curva de maná, el coste medio del mazo. Es muy importante también en CH, dependiendo del mazo. El mío ahorita es bastante alto, pero porque yo juego cartas que me permiten hacer combos de maná que me permiten jugar esos costes altos, ¿no? Pero siempre, bueno, tener un coste medio de menos de 2 algo jugable, pues. Sí, Siempre. depende, un mazo turbo puede, como el Roxy, por ejemplo, puede bajar su coste de maná a por debajo de uno. Claro. Hablando de que juega Nauset, Eh, ¿no? Para que no me mato. pero el promedio está entre 1.4, 1.8 CDH. Normal, claro. Depende del mazo, si tú ves por lo menos, sin duda, Selvala, pero ves Kinan, por ejemplo, o ves la misma Yuriko, obviamente sus costes van a ser Exacto. más altos, pero es un poco falso, ¿no? O Claro. sea, la realidad del mazo te dice otra cosa. No es lo mismo el coste de maná del Yuriko, que depende para matar del coste alto de sus spells, Exacto. el de Talion, por ejemplo, y son dos casos de Mir. El, el, como analizarlo en el vacío puede ser gesto del mazo que se esté jugando. Sí, exacto. Sí, por eso digo, pues no es una regla que hay que seguir a rajatabla, todo depende, pero un estándar es eso, pues. Tener una curva más o menos baja para, dependiendo del mazo, para que puedas desplegar tu juego en los primeros turnos. Entonces, bueno, Sí. creo que ya podemos pasar a otro punto. Era... Ahí voy, justo también quería unir esto con un tema de las cartas que uno juega y por qué, ¿no? Eh, como el Counterspell, por ejemplo. Hay cartas que son pet cards, son cartas que a nosotros siempre nos han gustado, que quizás hemos jugado toda la vida, que son poderosas en otro formato, que son costosas por alguna razón que no entendemos. Normalmente es porque están en la lista reservada, que no debería existir, y eso hace que el precio de las cartas sea artificial. Pero, pero son cartas que nos gusta jugar y que jugamos porque nos parece que son poderosas y porque nos sentimos cómodos jugándolas y porque quizás alguna vez nos permitió ganar o nos evitó que perdiéramos. Pero son cartas que cuando tú las comparas objetivamente con otras cartas, son malas. Son malas en comparación a estas cartas que hacen las cosas mejor, como el ejemplo que pusiste ahorita del Dosan. Es una mejor carta. No importa cuánto cariño le tuvieses a la carta anterior, no. CDH no es para eso. Exacto. CDH no es para jugar la carta a la que yo le tengo cariño, la que me regaló mi novia, que después me dejó y es lo último que me queda, la que yo me sirvió para ganar un torneo de estándar en el 2002 y por eso ahora la puedo jugar acá. No, para eso está casual. Hasta que Exacto. tú juegues todo eso. Cuando estamos hablando de CDH, tú tienes que estar dispuesto a kill your darling, ¿sabes? Tienes que estar dispuesto a abandonar las cosas que te gustan hasta cierto punto para hacer el mazo lo más óptimo posible. Exacto. Hace poco hablaba con un amigo que me mostró su mazo para que yo le diera mi opinión y había una carta que no me gustaba, que era la librería silvana. Nadie discute que la librería silvana es una carta súper fuerte, que te permite draws, que te avanza en el juego, pero yo le decía que para su mazo y para el contexto de CDH ahorita, donde se están jugando un montón de criaturas, donde el daño de combate es importante, donde hay muchos Timnas que hacen su juego desde el daño de combate, donde hay muchos Yoriko, donde hay muchas Magdas que necesitan atacar, donde se están jugando muchas, donde ganar por daño de combate no es tan irreal como se pensaba eh, Hace unos hace meses. un tiempo. Sí, la librería silvana puede que no sea tan buena. Eh, puede que no te avance tanto como tú quisieras que te avanzara, en especial en un mundo donde ya está el anillo, que es una carta incolora que puedes jugar en cualquier deck, obviamente, Exacto. donde hay otras maneras de avanzarte en tu juego
y no a costa de pagar 8 vidas todos los turnos, porque claro, es difícil. Y bueno, eso me hizo pensar que quizás hay veces jugamos cartas que jugamos porque nos gustan, o porque estamos acostumbrados a cómo funciona, pero no nos atrevemos a explorar nuevas opciones. Si uno ve con la historia del CDH, hay muchas cartas que se dejaron de jugar porque o salieron unas mejores o porque el meta cambió y ya esas cartas dejaron de ser tan buenas. Sí, o sea, siguen siendo buenas, pero el espacio lo necesitas para otra cosa mejor, ¿no? Que no necesariamente haga lo mismo. Exacto. Quizás cuando hagamos el capítulo sobre cómo hacer decks, no cómo no hacerlos, exacto, hay que hablar de una cosa importante que es el costo de oportunidad. Cada carta en el mazo tiene un costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es todas las cartas que dejas por fuera. Exacto. Cuando tú decides jugar una carta, tienes que analizar su costo de oportunidad, que es básicamente qué otra carta puede hacer lo que esta hace de una mejor manera. No importa cómo me sienta al respecto. Exacto. Y entonces, si estás jugando CDH, jugar esa carta. Claro. Quizás sea más costosa, quizás no lo sea. Quizás sea una carta súper barata que te da desconfianza. A mí me lo pelearon mucho cuando hubo una gente entrando en el formato que venía de otro formato, donde yo le decía que el Spellsnare era muy buena carta. Y me dijeron que ese counter era malo, que no servía, que era muy restrictivo. Obviamente ellos lo decían desde el desconocimiento del formato. Pero cuando tú ves todas las cosas que el Spellsnare en CDH, es una carta que raramente va a ser una carta muerta. La mayoría de los winning conditions son de 2 maná. Sí. La mayoría de las cartas de disrupción son de 2 maná. En muchos, bueno, el mejor tutor de juego es de 2 maná. Son de 2 maná. Hay un montón, bueno, el Dockside costaba 2 maná ya. No importa, pero nada. Entonces cuando ya no cuesta nada, eso ya solo vive en nuestro recuerdo. Exacto. Cuando tú ves que quizás tú prefieres meter otro counter porque es mejor en otro formato y no sin entender lo importante o la relevancia que tiene dentro del contexto, entonces tú estás juzgando mal ese costo de oportunidad, porque al final decides jugar otra carta, que es algo que no entiende mucho la gente. En CDH, la mayoría de los counters son situacionales. Sí, exacto. El Protector Storm nada más le hace counter a Instant o Sorcery. El Dispel solo le hace counter a Instant. El Force of Will necesitas otra carta en la mano. El Force of Negation, que es una mierda, nada más es gratis uno del otro. El Mindbed Trap es una carta que necesitas que se hayan jugado 3 espelantes del mismo jugador para poder jugarlo. Swan Song solo hit ciertas partes. La otra cosa que no es el Swan Song nueva es solo hit y artefactos y something más que a nadie le importa, Planeswalker. Exacto. Son cosas específicas. El Offer You Can't Refuse solo hitean non-creatures. Entonces, todos los counters que se juegan en CDH son situacionales. Muy pocos son los hard counters. Creo que más allá del Mana Drain, el único otro es el Delay, si no me equivoco. Willow igual, pero quiero decir de los que castean. Son esos dos nada más. Sí, hay gente loca que juega el Arcane Denial, pero eso ya es hablando de cartas que no deben jugar. Es uno de estos ejemplos de cartas que son pet cards, que la gente ha jugado antes y ha jugado en otros formatos y ha jugado siempre, y entonces prefiere jugarla sin darse cuenta que es mejor jugar un delay. ¿Sí? Exacto. Así de sencillo. Entonces, el costo de oportunidad que tú tienes que analizar es qué carta puede hacer lo que yo quiero hacer de una manera más eficiente. Exacto. No importa que parezca restrictivo. No importa que parezca situacional, porque nada situacional que el Blue Elemental Blast y el Red Elemental Blast y el Pyro Blast. Y son cartas que se juegan.
Son cartas que se juegan en los mejores mazos del formato. Son cartas que los juega el Blue Farm, son cartas que los juega el Rockside. No hay razón para no jugarlos. Porque tan sencillo como eso, que son cartas, el Pyroblast y el Red Elemental Blast son cartas que contrarrestan dos cosas importantes. La tasa y los contras de los demás. Exacto. Entonces sí, está bien. Quizás para el Dosan de la Selvala. Tengo otros contras para eso. ¿Te explico? Exacto. Pero para cuando yo quiero ganar, o para cuando yo quiero que no me ganen, el mejor counter es este counter que me cuesta un solo mana. Exacto. Y ya, no importa cuán limitado parezca. Entonces, eso. Cuando analicen Pet Card, analicen cuál es la contraparte y qué carta lo puede hacer mejor. Aunque no lo parezca en el primer momento. Porque si no, estás dejando por fuera una carta que es potencialmente mejor y eso afecta todo el desempeño de tu mazo. Exacto. Porque cuando gano el Arcanine y no el Pyroblast, haya una tasa en el stack y no tengas respuesta porque solo tienes un maná, vas a decir, bueno, quizás el Pyroblast era mejor opción que el Arcanine que estoy jugando desde 1998. Exacto. Y no le doy cartas a nadie. Y no le doy cartas a nadie, además. ¿Sí? Exacto. No, a eso me refería con las pet. No jueguen cartas porque les gusten o porque estén emocionalmente attached a la carta. Jueguen las mejores cartas que puedan jugar porque para eso es este formato. Exacto. Yo, por ejemplo, yo tuve un caso también de pet card, creo al inicio del año, por casi todos esos factores, que era el Crater Hoof Behemoth, el sapo tetón que infla todas las cosas y les da, creo que trample. La gente tiene un efecto Mandela extraño con esa carta, que también les da haste a todo, pero no, simplemente él tiene haste y le da y lo puya a todos, ¿no? Pero yo la jugaba en Selvala. Entonces, ¿qué pasó? Yo me daba cuenta de que yo, en los primeros turnos, no sé, el 60% de los mulligan que hacía era porque sacaba esa carta en la mano inicial. Entonces era como una carta muerta porque cuesta 8 de maná, ¿no? Lo que habla, conectándolo un poquito con la curva de maná. Entonces, ¿qué pasa? Al final yo llegué a un raciocinio que yo dije, yo prefiero... Bueno, también la jugaba porque en ese momento me costó $30 la carta. Y era como que no me quiero desprender de el gasto estúpido que hice por esta carta, ¿no? ¿Sabes por qué pasa? Por un sesgo cognitivo de no querer dejar las cosas que ya nos costaron mucho dinero. Y porque no, la gente no permite jugar proxies. Si la gente permitiera jugar proxies, eso no pasa. Un sesgo cognitivo no existiría. Exacto. Podrías decir, nuestra carta es una mierda y ya no la juegas, pues. Entonces, ¿qué hice yo al final? Yo la sustituí porque yo dije, me sale demasiado en las manos iniciales. Entonces la sustituí con el Elvish Spirit Guide, que es una carta de 0.35 centavos. Y el cambio es demasiado notable, pues. Porque... no son cartas que no hacen lo mismo, ¿no? Nada. Es decir, son opuestos totalmente, de hecho. Exacto. Que es lo que que bueno, la conecto de una vez con el punto que iba a hablar, que eran las cartas codiciosas. Que va un poquito ligado a este tema de las pet cards, ¿no? La idea de jugar Crater Hoof Behemoth es que, claro, si tú la juegas y tienes, no sé, 6 criaturas en la mesa, o sea, probablemente ganes la partida, ¿no? Pero es que eso ya lo haces con finales de Devastation. Y para el momento que quieres jugar el Crater Hoof Behemoth, que es cuando tienes mana infinito, que es cuando tienes a todas las criaturas en la mesa, ya se vuelve innecesario jugar esa carta. Porque eso, al momento que, por lo menos en mi mazo, que lo vayas a hacer, que vayas a hacer un Crater Hoof o un final de Devastation, ya tus oponentes no lo van a poder parar porque vas a tener todo el mazo en la mano, vas a tener un Dosan en mesa, vas a tener Defense Grid, vas a tener Vexing Bowl, vas a tener cosas que no van a permitir respuestas a eso. Y bueno, eso si estás intentando remontar una partida o algo y te falta maná, tener el que te Behemoth de la mano no hace absolutamente ninguna diferencia, ¿no? En cambio, jugar la Elvish Spirit Guide sí es como una cosa de que puedes extenderte o puede ser el maná que te falte para eso, pues para seguir buscando maneras de ganar la partida. Entonces... Y que te permite llegar más rápido también al final del juego, ¿no? Exacto. Es eso, o en el early game, ese fue el raciocinio, la epifanía que yo tuve con esa carta. En el early game, jugar Selvala en turno 2 es casi que obligatorio para seguir
jugando tu juego. Y en late game te sirve eso como un extender, es como una tierra más que tienes y que tus oponentes ni siquiera tienen información de que tú puedes seguir jugando porque la tienes en la mano. No es hasta el momento que tiras la habilidad que ellos se dan cuenta de que sí puedes seguir jugando, ¿no? Entonces la diferencia es muy notable. Pero también me pasaba con mazos de amigos que a veces el raciocinio de jugar una carta era porque puedes mezclar con otra carta, y si la mezclo con esta otra carta, y si la mezclo con esta otra carta, robo una carta. Era una cosa así. ¿Sabes? Ni siquiera que estás intentando. No estás intentando combar con 3 4 cartas para ganar la partida, sino que estás intentando hacer un combo muy complicado para extender más y tratar de ganar la partida. Es como que... Con un beneficio ínfimo en relación Exacto. al costo de recursos que estás usando, ¿no? Exacto. Y, o sea, que es una parte idílica porque estamos hablando de un formato singleton. O sea, tienes que esperar a tener las dos cartas. Que no es lo mismo que tú digas, Otra. estoy esperando tener Twin Flame y Dualcaster Mage, o estoy esperando tener Taza y Demonic Consultation, que decir, Y bueno, ya, y gano, exacto. Es la única forma en la que yo justifico esos combos, ¿no? Pero son eso. Un ejemplo muy claro es un amigo que él jugaba una criatura en un mazo y set, no voy a decir nombres, pero ya con eso reveló bastante información. Que él jugaba una bueno, pueden criatura, ser dos. Pueden ser dos. pueden ser dos, sí. Él jugaba una criatura que costaba un mana azul y un mana rojo y un mana genérico. ¿Qué hacía la criatura? Que claro, él estaba en un proceso de aprendizaje y todavía está en un proceso de comprender cómo se arman los mazos a nivel competitivo. Pero él jugaba una criatura que cuando tu oponente robaba su segunda carta por turno, tú robabas una carta. Entonces yo le decía, pero tú tienes Fairy Mastermind, ¿por qué no lo estás jugando si hace exactamente lo mismo? Cuesta uno de menos de mana y lo puedes jugar con Flash, pues, o sea, es la misma lógica que la del Beast Spirit Guide. Yo lo juego de mi mano cuando mi oponente no lo sabe y me está regalando una carta porque estoy activando el trigger en respuesta, ¿no? Entonces lo que él me decía es que esa carta que él estaba jugando, él era chamán. Entonces él tenía otra carta que copiaba los efectos de los chamanes y entonces por eso es que estaba jugando esa carta. Es como que esa lógica no tiene ningún tipo de sentido. A ver, eso pasa mucho perdón que te interrumpa, en los jugadores nuevos, porque es la lógica, para mí yo lo llamo el efecto Power Ranger. Ojalá salga un clip de Estos esto también. Power Rangers y estaban todos jodidos y entonces sacaban sus robocitos y seguían jodidos que tenían que mezclarse todo y entonces ganaban. Bueno, los jugadores nuevos tienen esa lógica de que si yo consigo de alguna manera mágica en mi mazo, en el cual no tengo tutores, y son 100 cartas distintas, Exacto. y mis motores de juego son una mierda, estas 5 cartas y las uno, mientras mis oponentes no hacen nada, como los patrulleros de los Power Rangers que están ahí esperando que tú hagas Exacto. todo tu morfos y tu cosa. Entonces puede que tú ganes el juego. ¿Me explico? Es muy buena analogía. Y esa lógica de los Power Rangers es muy común en los jugadores nuevos. Porque, sobre todo en formatos competitivos, ¿no? Porque no entienden que mientras tú estás haciendo ese montón de nada, los otros jugadores están tratando de ganar. Exacto. Eh, Pasaba también con otro amigo, también jugando Mazo y Set, pero en este caso Joira, que él podía pasar todo su turno haciendo un montón de nada con su mazo y robando un montón de cartas y subiendo y bajando artefactos, y al final no tenía una manera eficiente de ganar el juego. Claro. Y eso pasa, la gente quiere jugar sus cartas, quizás aquí también un tema con lo de Greedy, con el tema del pet card, ¿sabes? Que es, yo quiero jugar estas cartas porque estas cartas me parecen cool en ciertas situaciones ideales Exacto. que lamentablemente no pasan en la realidad. Exacto. En la realidad tus oponentes no van a estar ahí esperando que tú hagas morfosis, en la realidad no vas a poder unir a todos los dinosaurios de metal para hacer un super dinosaurio de metal. No va a pasar. La gente te va a ganar con 2 cartas. Tú vas a decir que mierda que me ganaron con 2 cartas, que ladilla que me ganen siempre con el mismo combo. Y no te das cuenta que eso está pasando porque tú estás permitiendo que pase literalmente. Exacto. Que es lo que yo decía, o sea, para eso, para jugar como que esas cartas así, mejor mete tutores. Hay un extraño miedo irracional a los tutores en Commander,
pero es que los tutores son de las mejores cartas del juego. Básicamente en un formato singleton le dan consistencia a tu mazo. O sea, y es verdad que Sí, los tutores le dan información también a tus oponentes, pero para eso tienes un timing de cuándo lanzarlo. O sea, sí, es importante no lanzar los tutores como si fuesen sorcery. exacto. Eso también es un error muy común, de que la gente tiende a jugar los instants en su turno. Y creo que también tenemos una anécdota con un amigo que no gana una partida por eso. Ajá, y Eh, luego, exacto. Él se tutorió una cosa al tope del mazo con lo que ganaba la partida. Pero lo hizo en su turno y después en los siguientes 3 turnos nosotros hicimos cosas para que él se miliara las cartas del tope del mazo. Porque ya sabíamos que lo tenía. y no, Y no pudo ganar. Si él lo hubiese hecho al final del turno de la persona que jugó antes de él, ganaba sin problemas. Pues. sí, Pero bueno, ya eso es cuestión hablando de timing, pero eso, pues, o sea, hay gente que mete muchas piezas de cartas muy codiciosas porque es lo que tú dices, hacen el Power Ranger, pero en vez de eso, sale mejor que te busques un Twin Flame o un Dualcaster y metas un montón de tutores que te permitan llegar a eso y un montón de cartas para defenderlo y ya. que el tutor va a ser una copia de tu mejor carta en el mazo. Exacto, Básicamente, es un tutor. exacto. Y, y bueno, pero yo creo que eso es poco a poco y depende también mucho de cuánta experiencia tengas en el juego, ¿no? Cuánto tiempo tengas jugando, porque normalmente el jugador nuevo es el que cae más en este efecto de los Power Rangers. Exacto. Y el jugador viejo tiende a ser greedy porque es una pescar, como decías tú con el sapo este, con el que dejó Ajá. Behemoth, que tú sabías que estaba mal, pero en ese momento se sentía bien para ti, ¿sabes? Exacto. Entonces por eso la... Porque se supone que si la carta cuesta $40 debe ser buena, en teoría. Ajá. Entonces sí, pasa mucho con eso. Y eso nos lleva también, creo que a otro punto muy importante, que ese sí te lo dejo a ti, que es el tema de las listas de cartas, de cómo armar los Sí, mazos. Ese es quizás no sé si catalogarlo de todo lo que tenemos, como que el peor error de todos, o está en top 2 una cosa así. sí. Pero bueno, ahí te dejo para que lo desarrolles y eches todo el odio que te salga. Este es mi hot take con esto. Las listas de internet normalmente son una mierda. Chan, chan, chan. ¿Por qué? Porque la gente no sabe dónde buscarlas. ¿Sí? A ver, esto es raro viniendo de una gente que está en internet diciendo cosas, pero no porque esté en internet es cierto, amigos. Exacto. Vayan a leer un ¿Sí? libro. No porque los extraños de internet es cierto. ¿Sí? Y aquí yo quiero ver un poco, y sé que esto es repetitivo, el tema de los proxies, pero esto es importante. Si de hecho es un formato caro. Si tú ves una lista de internet que no tiene ninguna validación, que no sabes de dónde la sacaron, y decides gastarte $3,000 en armar ese mazo, y luego te das cuenta que el mazo no sirve, va a ser una mala experiencia. Exacto. Entonces, y hay mucha gente responsable en varios canales de YouTube que he visto dando recomendaciones sobre mazos que son una mierda, gente que no juega competitivo, gente que su visión de Commander es más sobre el casual y tratan de hablar de competitivo como si supieran de ello, gente que analiza los mazos desde una perspectiva muy particular, con unas ganas de tener profecías autocumplidas y de que lo que ellos digan es cierto, basándose en cosas minúsculas para decir que tal o cual carta funciona, que tal o cual mazo funciona, y lo que termina es haciéndole daño a la comunidad. Sí. Es No voy a decir que muy... eso no son los canales, pero pasa. Sí. Eh, y pasa mucho, y pasa más de lo que a mí me gusta, me parece que es irresponsable, y quiero dar una anécdota personal con respecto a eso. Hace poco yo empecé a armar un mazo Nixilis para una persona, que fue la persona que me regaló el té que me estoy tomando. Shout out. A esa persona. Hoy no estamos diciendo nombres, así que no voy a decir ningún nombre, pero gracias por el té, gracias a la oportunidad de armar el mazo. Y cuando esta persona me da la lista del mazo,
que se supone que quería jugar, el mazo no tenía sentido. Cuando yo le pregunté de dónde la sacó, me dijo, no, es que esta lista me la armó alguien basado en una lista que vi en Moxfield. A ver, esta persona no tiene idea de CDH, de hecho jugó nuestras primeras o sea, jugó sus primeras partidas de nosotros hace poco, y la persona que se lo recomendó sacó la lista de Moxfield. Claro, pero es que el problema es que Moxfield sí está en la lista de los torneos y de los ganadores de los torneos, pero también está en la lista de cualquier loco que tenga una cuenta en Moxfield. Sí, exacto. Entonces no todas las listas que tú ves en internet son válidas, son aceptables, son CDH siquiera, tienen sentido, sino que además tú no puedes seguir una lista ciegamente si tú no entiendes el formato, si tú no entiendes el meta. Hay que entender que las listas que están en Moxfield, de los ganadores de los torneos, que puedes ver en EDH Top 16, no son propiamente, y quiero ser cuidadoso con esto, no son propiamente listas de CDH, son listas de TDH, son listas que están formadas para un meta, para lo que se está jugando en ese momento, para lo que estas personas planean encontrarse en los torneos. Son listas que van a tener ciertas cartas que van a ser circunstanciales para lo que se va a jugar, para lo que se está jugando, para lo que ven ellos en sus metas. Y no están abiertas para un meta blind, para un meta ciego, para una cosa, porque a lo mejor, lo hablamos ahorita, el Pyroblast, Blue Farm lo juega, pero quizás en tu meta tú te das cuenta que la gente con que estás jugando, hay muchas Magdas, hay muchas Selvalas, hay muchas Omnixiles, hay muchas, qué sé yo, Etalis, y entonces no te consigues tantos mazos azules, y entonces ahí el Pyroblast o el Red Elemental Blast pierde valor, y no tiene sentido para tu meta. Quizás en tu meta jugar a Náusea no es tan bueno porque es un meta más de criaturas que bajan la vida muy rápido y la carta resulta mala en comparación a otros metas. Totalmente. Quizás tu meta es más grindy y es más a late game y ciertas estrategias no funcionan ahí como funcionan en otros, así sea el mismo mazo. Ciertas builds de ese mazo no funcionan en tu meta como en el meta que estás viendo en torneos. Exacto. Y eso es una cosa que la gente no tiene en cuenta cuando se pone a seguir listas en internet. Creen que porque una lista está en internet ya mágicamente está validada y los va a hacer campeones del mundo mundial y de la Copa Pistón de su tienda de 8 jugadores, y no es así. La Copa Sarcasmo. Porque quizás en tu tienda de 8 jugadores la Copa Pistón se lo lleva a alguien que está jugando, no sé, Kamal, y les gana a todos con un montón de muñequitos y overrun, y te diste cuenta que quizás en tu lista debes jugar 3 o 4 más removal y las que tú ves en internet solo juega una. Exacto. O al contrario, ves una lista de internet que está jugando no sé qué cuántas interacciones, pero te das cuenta que para tu meta es mejor jugar otras interacciones, jugar menos, jugar más. Exacto. Quizás en tu meta funciona más stacks que en el meta general. Quizás en tu meta hay varios jugadores jugando stacks y tú necesitas respuestas para eso, que los jugadores de torneo no los incluyen en sus mazos porque no esperan un meta que tenga tantos stacks. Claro. Todas estas son cosas que la gente no ve, y cuando sigue las listas de internet y las sigue fielmente y no las cuestiona y no se pregunta por qué están ahí las cartas y no se pregunta qué función tienen y no testean los mazos y no tienen suficientes repeticiones con los mazos como para entenderlo, no saben cuáles son las líneas de combo. Justamente con esta persona que me dio la oportunidad de trabajar en el mazo de Nixiles, el mazo de Nixiles es un mazo que tiene líneas de combo complicadas. Puede presentar muchas victorias, pero son de manera rebuscada, no tiene combo de 2 cartas, ¿no? Más allá quizás del Twin Flame Dualcaster Mage, que además llega después, probablemente después de habérselos exiliado y jugarlos desde el exilio. No es un mazo tan lineal. Claro. Entonces cuando tú entras a jugar un mazo y te dicen, mira, este mazo es bueno, pero tú no entiendes las líneas, tú no entiendes por qué las cartas están ahí, tú no entiendes por qué una carta es mejor que otra, tú no entiendes por qué una carta que no se juegue más ningún otro mazo, lo juegas ahí. Te encuentras en un problema en el que dices, no, es que este mazo no sirve. Exacto.
Y no es que necesariamente no sirva, es que no lo entiendes. Puede que no te sirva a ti, puede que no sea tu estilo de juego, puede que no era lo que tú tenías pensado cuando lo viste. Puede que simplemente te desencantaste porque no gana tanto como tú esperabas. Eh, porque no se juega como tú creías que se jugaba. Y eso tiende a desanimar. Tenemos otro amigo, que tenemos un contador en nuestro grupo de WhatsApp, de cuántos días pasa sin querer cambiar de mazo, justamente por eso, porque su approach a los mazos eh, raramente había sido desde entender qué tipo de mazo quería jugar y más qué mazo le parecía cool. Y entonces sí, le parecía muy cool en la teoría, pero cuando iba a la práctica no era un mazo con el que se sentía cómodo. Exacto. Entonces retrasa mucho su proceso de aprendizaje, su proceso de disfrute del formato, de disfrute del juego, ¿sabes? Y todo eso son riesgos de seguir ciegamente listas de internet cuando tú no entiendes cómo funciona. Mi recomendación para esto es que vayas con una persona que sepa, que tenga más experiencia que tú en el juego, que tenga más experiencia que tú en el formato, antes de seguir una lista y antes de gastar un montón de plata en una lista que probablemente no sea lo que vayas a querer jugar. Porque la verdad es muy difícil que el primer mazo que consigas de CD Edge sea el mazo con el que te quieras quedar. Sí, muy complicado. Muy poco, esto es muy poco probable. Entonces, eso, mi hot take acá y mi tercer punto es, las listas de internet son una mierda, no las sigan al menos que sepan por qué la están siguiendo. Exacto. Si no lo entienden, perdón. No. Si quieres terminar tu idea, porque yo nada más quiero agregar un par de cositas a eso que está. O sea, estoy de acuerdo con eso. Eso, cuestionen porque las listas juegan tal o cual carta. Pregunten, vean videos, vean gameplays, entren en los grupos de Discord. La gente que juega los mazos está en los grupos de Discord. Ustedes pueden hablar con ellos, pueden preguntarles, pueden conversar con esta gente que está haciendo todo un thinkering sobre los mazos y decirle por qué esta carta y por qué no. Yo soy uno que me la paso peleando en los grupos de Discord porque hay cartas que no me gustan y ya me la paso en internet. Hago eso por mi salud mental. Pero es importante, no tomen las palabras de gente en internet, inclusive de las nuestras, como una verdad absoluta. ¿Sí? Cuestionen las cosas, cuestionen las cartas, cuestionen los mazos, cuestionen cómo se juega y después a partir de eso ajusten los mazos a lo que ustedes quieran jugar. ¿Sí? Como ustedes se sientan cómodos. Claro. Yo. No, nada, eso. O sea, no creo que haya tanto que agregar aquí. Es eso. Hay un sesgo de que porque la gente está en internet tiene autoridad, pero es lo que veníamos hablando hace algún tiempo. No después ve las partidas y ves el montón de errores que se cometen, el montón de misplays, el montón de cartas raras que juegan la gente nada más porque para aumentar, no sé, visitas voy a jugar tal combo y tal y voy a hacer un short de tal cosa y eso no es la realidad. Exacto. Pero es eso, es tener un poquito de criterio. Una cosa que sí es bastante importante, creo, matizar en este punto, es que armar mazos de cualquier juego de cartas, aprender a hacerlo uno mismo es complicado. Por eso, bueno, también es importante que este sea uno de los últimos puntos, porque tiene que ver con todo lo anterior, pues tiene que ver mucho con quitarte ideas de la cabeza de cartas que no sirven, que tú crees que sirven, tener criterio de entender por qué se juega esta carta, a pesar de que tú no la entiendas o tú no la veas. Es como dice Arquímedes, o sea, ve un gameplay donde la jueguen y ves en qué momento la juegan para entender. Mira, es por esta razón en específico. Si estás empezando, por ejemplo, puedes pensar que un Endurance es una carta que puedes utilizar para reciclarte el mazo, pero en realidad es una carta que se juega para detener el combo de taza, ¿no? Son muchas cosas, pues hay que tener criterio. Y la mejor forma también, o un consejo que yo daría personal, es eso, el de jugar y tampoco tener miedo de experimentar con juicio. O sea, hablando de la misma premisa que siempre repetimos. O sea, no jugar cartas codiciosas, sino cartas que tú consideres que te vayan a ayudar a ganar. Pues. El mismo ejemplo del Craterhoof y la Dita. Es sentarte tú mismo, no ver en internet, porque en muchas listas vas a ver a Apex Devastator, Craterhoof Behemoth, cartas que tú dices, pero ¿por qué la gente juega esto?
Y es porque, bueno, no sé, en internet la gente se vuelve loca y a veces ni siquiera intenta ir a ganar al torneo. O sea, no porque una lista esté en un torneo, significa que la gente vaya con intención de ganar. Simplemente hay locos que van a intentar demostrar su punto y fallan, pues lo ves que pierden 5 partidas. Entonces, Eso. Y hay veces pasa también por los errores que hablamos antes, ¿no? Porque son demasiado greedy o porque es un pet card, ¿sabes? exacto. Y por eso están esas listas. Y uno no tiene que repetir los errores de los otros, ya es suficiente con que ellos los hagan. Exacto. La mejor forma es esa, sentarse. Incluso el video de este fin de semana va a hablar un poquito de eso. Es un video del Mulligan. Pero es sentarte, pilotar el mazo o sea, jugar mentalmente activo. O sea, entender que esta carta se me está pegando mucho en la mano. Esta carta no me está dando los resultados que yo doy. Nunca la juego. Siempre me quedo un turno antes de ganar. Y bueno, entender qué cartas están haciendo que pase esto y sacarlas del mazo y ver con qué las puedes reemplazar que sí te puede ayudar a ganar. Siempre tienes que verlo tú mismo, pues tener un equilibrio y tener muchas partidas, jugar mucho el mazo, no hacer lo que decíamos de este amigo de cambiar el mazo cada 3 meses, sino que, o sea, darle una oportunidad a ti mismo de entenderlo. Es eso, no, el problema no siempre va a ser el mazo, el problema muchas veces va a ser tú, tu estilo de juego, tú tienes que tener eso muy claro si estás empezando. O sea, si tú eres un jugador más turbo, si eres un jugador más controlero, si, no sé, tu estilo de juego, pues muchos factores influyen en eso. Eso, exacto. Todo eso te lo da la experiencia y esa es una de las cosas bonitas que hablamos en un podcast anterior. El CDH es una forma de aprendizaje continuo del Magic como tal, pues. Eh, y bueno, yo también iba con el último punto, conectado un poquito con esto, que es tener un objetivo claro para tu mazo. O sea, al momento de armar los mazos, mucha gente comete un error que es que solo se arman el mazo, va a sonar un poquito irónico, ¿no? Para ganar, porque la idea del formato es ganar, ¿no? Pero a veces lo piensan demasiado y entonces meten 8 o 9 win condition en el mazo, que va también ligado con lo de jugar cartas demasiado codiciosas. Es como decir, va a jugar Twin Flame con Dualcaster, pero también va a jugar Taza con el Demonic Consultation, pero también va a jugar Final of Devastation, voy a jugar la Walking Ballista. Es como que no, o sea, lo mejor es que pienses cómo quiero ganar y cómo quiero llegar a ese punto. O sea, es lo que hablábamos un poquito antes de Sí, los tutores. Afortunadamente en CH, mientras más colores juegues, mejores tutores puedes conseguir. Puedes conseguir Mystical Tutor, Demonic Tutor, Vampiric Tutor, Gamble. Exacto, tienes como que un mayor pool de posibilidades, es lo que decía Arquímedes. Cada tutor que juegues es una copia de una carta que te lleva a la victoria. Entonces, en lugar de pensar en muchas estrategias, por ejemplo, jugar a la Walking Ballista, métele un tutor más que te ayude a llegar a la otra win condition que te hace ganar más fácil. Eh, es ese tema, pues no enfocar tanto en tryhardear para ganar, olvidándose de los otros factores como la consistencia del mazo. sí, porque se diluye el mazo, tiende a diluirse el mazo porque también es un poco el pensamiento este de Power Ranger, ¿no? De que bueno, si me sale esta carta con esta otra carta, entonces ya gano, pero luego te das cuenta que tienes 5 combos distintos de 3 piezas en el mazo y entonces tienes una pieza de cada combo y no estás nada cerca de ganar, más bien tienes un montón de cartas muertas en la mano Exacto. porque ninguna te permite ganar entre ellas, porque simplemente el Megazord este no se terminó de armar. Exacto. por, Nació con por la clase. hidrocefalia el Megazord. Entonces, sí, eso pasa. Entender primero qué tipo de jugador eres, ¿no? ¿Qué te gusta jugar? Creo que es importante también esto, porque creo que eso te da el estilo del mazo que vas a jugar. Exacto. Y el estilo del mazo que vas a jugar, te va a dar la forma de ganar. Exacto. Es lo que hablábamos Y me de parece que es ganar, pero al fin y al cabo, bueno, esto lo hablamos en unos capítulos, así que si son nuevos viendo el podcast, vayan y vean los otros capítulos, no es spam. Pero o sea, el formato se trata de ganar, pero es un juego. La idea es también que te diviertas haciéndolo. O sea, por eso también es tan importante entender qué tipo de jugador eres y con qué mazo puedes ser feliz. Porque incluso ganando puedes sentirte frustrado porque no disfrutaste todo el proceso. Fue un drama llegar a la victoria, fue un dolor de cabeza.
y realmente no lo disfrutaste. A veces vas a disfrutar más perdiendo una partida intentando ganar con la estrategia con la que estás contento que ganar una partida que al final lo que hiciste fue, no sé, pasar rabia o molestarte, pues. Y no es la esencia del juego como tal, pues. Es un juego. Sí. Entonces, Eh, Eso es, sí, o sea, es un juego que tiene que ver mucho con la identidad. Uno juega mazos que con estrategias que a uno le gustan o deberían, y no hacerlo más bien hace que sea más difícil ganar, ¿no? Es más difícil ganar con un mazo cuya estrategia no se te da natural a ti, que ganar con un mazo cuya estrategia y estilo de juego es más natural a ti mismo claro. y más afín. Entonces eso es importante, ¿no? El saber, saber qué quieres como jugador y conseguir un mazo que haga ese tipo de cosas. Exacto. Y Y bueno, enfocar, ah, no, bueno, y enfocar ese mazo, ¿no? ah, exacto. Pero puede parecer que no hay tanta variedad a veces en CDH, pero sí la hay. O sea, no decimos que son 50 mazos, porque la verdad es que no. Pero, o sea, si hay oportunidades de que, sobre todo lo que hablamos de los proxies otra vez, spam de proxies, que hay oportunidades para que los pruebes. Pues hay herramientas, o sea, ¿no te gustan los proxies? Nosotros utilizábamos una herramienta que se llamaba UntapGG, que te permite crear los mazos, jugar con tus amigos, sin necesidad de que, bueno, no quieres usar proxies porque eres muy conservador con ello, puedes usar otras herramientas para no tener que gastar ese dineral en el mazo y testearlo. Siempre va a haber formas de hacerlo, pues. Siempre. Y creo que de eso se trata el juego, ¿no? De disfrutarlo. Exacto. Y bueno, otra vez conectándolo, que ahí nos dejamos un pelo, es eso. O sea, concéntrate en un objetivo que tú quieras lograr porque eso también te va a ayudar al momento de que saques la mano inicial, tengas un norte de cómo vas a llegar a esa victoria. O sea, cuál va a ser tu plan de juego. Si tú tienes muchas estrategias, muchas wincon, muchos planes de juego, se te puede complicar mucho más, pues. O sea, quizás es un tema un Yo creo poquito... que Ajá, sí, eso voy, ¿no? Yo creo que definitivamente vamos a tener que hacer otro capítulo sobre cómo armar los mazos exacto. eh, para cómo cerrar esto, ¿no? Porque si no, aquí no, se nos dan 6 horas otra vez de podcast y nadie Exacto. lo ve. Entonces, creo que con esto dejamos claro como los principales errores que tienen sobre todo la gente que está empezando, ¿no? Que se Sí, encuentran en la base de maná, en las cartas que quieras jugar exacto. y el por qué, y el de dónde sacas la intención del mazo, ¿no? Y cómo te aproximas tú al mazo, que son al final estos 3 puntos en los que coincidimos, ¿no? Que engloba todo. Base de maná, qué cartas jugar y por qué jugar las cartas que quieres jugar, que Exacto. es el mazo al final. Sí, sí. Sí, creo que eso lo engloba. Eso tenemos que hacer otro capítulo porque este se alargó más de lo que esperábamos otra vez. ¿Sabes? Otra Sí. vez. Pero creo que para empezar es, quizás en internet la gente vea muchas otras cosas, muchos otros tips, son complementarios, quizás son un poquito más específicos de qué tipo de cartas jugar, pero creo que con estas generalidades, si, bueno, si la gente se está adentrando en CDH, les puede servir para tener una base y no perder tanto dinero como hemos hecho algunos acá. Sí, y sería cool que la gente nos pudiese comentar cuáles otros errores ellos consideran comunes o qué experiencias han tenido ellos con errores comunes del juego o en la creación de mazos, porque seguro hay muchos que se nos escapan, ¿no? Estos son los más comunes que nosotros hemos visto y quizás que hemos sufrido y que hemos cometido nosotros mismos, pero debe haber un montón más y si es bueno si nos los dejan en los comentarios para analizarlos también, ¿no? Sí, podemos hacer una parte 2 dependiendo de si vemos que la Es, gente tuvo bastante criterio y nos dio y errores que no cometemos habíamos visto. O, no sé, anécdotas como que lo peor que viste o cualquier cosa, ¿no? Sería también interesante. Exacto, lo que has hecho, exacto. Bueno, ya que si van a estar por allá abajo en la caja de comentarios, pueden aprovechar y suscribirse aquí al canal para que vean más episodios de Los Malvaneados. Estamos tratando de sacar uno
semanal. Hasta ahora hemos cumplido desde el primer episodio. Y bueno, también para que vean todo el contenido que les tengo preparados de Magic, si son nuevos en el canal, si es el primer video que ven. Yo les voy a dejar con Arquímedes para que los despida con una reflexión o con lo que él quiera decirles. Que la reflexión final de hoy y quizás de siempre con nuestro formato es que disfruten CDH. Para eso está el juego, ¿sí? Como usted lo quiera jugar, como la gente lo quiera jugar, pero disfruten CDH. Cool. Y bueno, con esa reflexión nos despedimos. Hasta el próximo episodio de Los Malbañados. Nos vemos.